Hola, bienvenidas, bienvenidos, welcome. Welcome to all to our online course where we were going to compare the grammar between English and Spanish. En este curso le doy la más cordial bienvenida a todas y a todos, donde vamos a comparar la gramática en inglés y en español y la sintaxis también. Algunas veces voy a hablar en español, otras veces voy a hablar en inglés, pero me voy a mantener hablando en inglés todo el tiempo o cambio y me mantengo hablando en español todo el tiempo. So during this course, I'll be switching back from Spanish or English. And when I'm speaking in Spanish, I will only speak Spanish for a while. And then when I speak in English, I will speak English only for a while, avoiding interjecting small words or phrases from one language into the other. So what's fun about this course, I know it's grammar, right? What are we going to do? Syntax, okay. What's fun about this course is that it's a comparative course. So sometimes learning grammar or syntax in isolation just for one language makes it a little more tedious. But here it allows us to see and compare one language with the other. It also, the textbook that we'll be using, which is a bilingual grammar of English and Spanish syntax primarily, it's geared towards translators. So that means that we're going to be learning syntactical and grammatical issues that affect our translation. Entonces, lo interesante de este curso, yo sé que a veces cuando pensamos en gramática, en sintaxis, nos da ganas hasta de bostezar. Pero lo interesante de este curso es que podemos aprender en contexto y en contraste, ¿verdad? Y el libro que vamos a estar utilizando de texto, que lo vamos a repasar en un minuto, es un libro que está dirigido a traductores. Entonces vamos a poder estudiar y a poder resolver situaciones de dificultad que se presentan cuando estamos traduciendo de un idioma al otro. Así que les doy la bienvenida y ahora en el próximo video, vamos entonces a repasar un poquito el curso en línea según está estructurado. Nos vemos pronto.